Vamos a hablar sobre el tema automotor, sobre todo porque ha tenido muchísima incidencia la situación de parate económico vinculado a lo que ha sido la demanda en la primera etapa del año, considerando que ha habido una baja que se ha manifestado especialmente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en torno al 10% aproximadamente entre enero y mayo de este año, pero estamos en la mitad de la tabla en relación al promedio país. Y vamos a hacer referencia a lo que ha ocurrido también en el último mes, donde la tendencia parece revertirse. Por eso vamos a consultar al presidente y al tesorero de la Cámara de Comercio del Automotor de la provincia de Santa Fe, respectivamente, Marcelo Mayer, Marcelo Florio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar ahí. Perdón, Marcelo Messen, es el Ah, apellido. bien, bien. Vale la ¿Cómo corrección. anda? Quería plantearlo de esta manera. Hemos tenido una evolución en relación a lo que ha sido la comercialización de vehículos que nos había permitido en algún momento acceder con pocos salarios a un 0 kilómetro. Esto ha ido también de alguna manera modificándose con el transcurso de los años. En algunos datos que estaba repasando, nos ubicamos, por ejemplo, en 2011 con 8 salarios para llegar al cero, en 2019 con 15 salarios, y quería saber cuál es hoy la situación y cuál es el panorama que avisoran para aquellos que evidentemente son los que mueven el comercio del automotor, los usuarios, los asalariados en gran medida, aquellos que tienen ingresos que de alguna manera están viéndose cómo evolucionan en estos días. Sí, la realidad es que nosotros vimos en el mes de julio una gran mejoría con respecto a los meses anteriores del año. Es decir, se está vendiendo un poco más de usado, sobre todo. El 0 kilómetro es como que se está acomodando en cuestión de precios y también está mejorando de a poquito, mucho más lento que el usado. Se está acomodando las ventas, pero la realidad es que venimos de varios años con una situación de bajas ventas y recién ahora tenemos un pequeño repunte. ¿A qué creen que se debe esta situación de mejora que usted me señala también en este mes? Bueno, Y no, perdón, nosotros pensamos, más que nosotros, la Cámara y FACARA, que es la Federación que nos nuclea, haciendo un análisis profundo, consideran que el crecimiento ha sido básicamente en que el dólar no fluctúa, ha bajado muchísimo las tasas de interés del banco, por lo cual hoy el dinero en el banco tampoco reditúa un interés importante. Así que la gente se ha volcado por una de las prioridades de todo argentino, que es el auto, y eso ha permitido que tengamos un crecimiento en la venta no solamente del usado, sino del 0 kilómetro, teniendo en cuenta que había muy poca producción también de 0 kilómetros debido a la falta de insumos para la producción de estos autos. Así que nos da la sensación de que de seguir esto así vamos a seguir teniendo un incremento en la suba de los ceros y por ende también del usado. Claro, eso es lo que digamos, se retroalimenta un mercado con otro. Pensemos un poco en lo que está pasando en materia de financiación. Hablábamos hace muy pocos días con un referente local, al que ustedes conocen, Néstor Colión, sobre este tema, y hablaba ya de una reactivación en este sentido. Entiendo que es algo que ustedes pueden ir confirmando, que están viendo en distintos ámbitos. sí, sí, sin duda han aparecido muchos créditos prendarios con unas tasas muy competitivas. También a eso hay que agregarle las financiaciones que ofrecen las concesionarias, las fábricas de vehículos, tanto para 0 kilómetros como para usados. Y eso sin duda que tracciona mucho la venta, ya que la mayoría de las ventas son por financiación. Tenemos una particularidad en relación al tipo de vehículos que vemos que son muy demandados. Por supuesto que está la gama inicial, que es siempre quizás la más mirada por aquellos que están empezando con la adquisición de un automóvil, pero Santa Fe no puede dejar de mirar el tema de las camionetas, y en este sentido me gustaría que ustedes hagan una evaluación de lo que significa
un mercado y otro en la provincia de Santa Fe y cuál es la perspectiva de cada uno si la tendencia se mantiene de esta manera? Mire, nosotros el estudio que hacemos con la Federación y con la Cámara, hace muchos años que las pick-up han ocupado un lugar importante en las necesidades del argentino. Básicamente Santa Fe, como usted mencionaba, la gente se ha volcado por las pick-up doble cabina, que antes era un elemento de trabajo en el campo y exclusivamente zona rural, hoy ocupa el 80% en las ciudades, para transporte y para movilidad de la gente. Así que empezó a ocupar, hace ya, repito, bastantes años, un lugar preponderante. Por ende, las terminales que fabrican pick-up y pick-up de doble cabina son las que hoy están liderando el rango de ventas. También hablando un poco más en profundidad, ya empezaron a aparecer algunas tasas de interés cero, lo cual, al no tener interés, son financiaciones tiradas por las propias terminales, empieza justamente a haber un movimiento no solamente de autos, sino también de uno de la gama más importante, que son las pick-up doble cabina. Ahora, hasta hace, creo que 2 meses, si no recuerdo mal, teníamos paro de actividades en la mayoría de las terminales, incluso hubo paros en simultáneo que daban como a entender una situación de enorme complejidad. ¿Eso se ha superado? ¿Cómo se hizo? Sí, hubo, a ver, se ha mejorado un poco. La realidad que no se está fabricando lo que se tendría que fabricar, se tendría que fabricar más todavía. El problema es que veníamos con una fluctuación de precios muy importante. Los vehículos habían subido un montón de precios, no había precios de referencia, la gente no podía acceder a los vehículos por eso, o se le hacía muy difícil. Nosotros vimos a partir del mes de junio que los precios se fueron acomodando, algunos precios han bajado, volvieron las bonificaciones de fábrica de los vehículos 0 kilómetros. Y hoy están los precios como un poco más claros. Todavía tienen que seguir ordenándose, pero están mucho más claros los precios tanto de los usados como los 0 kilómetros. El problema era ese, que no había precios de referencia y eso hacía que no se concreten muchas ventas. Y bueno, por supuesto que eso repercute también en la fabricación. Y obviamente también hay que tener en cuenta que el gran porcentaje de los autos, por más que sean de fabricaciones nacionales, están hechos con insumos y productos importados. Nosotros teníamos, la industria del automotor tiene una gran deuda con repuestos que habíamos ingresado y no se podían pagar por el tema del dólar, bueno, temas que la macroeconomía que más o menos todos conocen. Cuando se empezó a liberar eso, empezaron a ingresar aquellos productos y aquellos autopartes que no había, y empezó nuevamente la fabricación de los 0 kilómetros. No nos olvidemos que habían retrotraído de tener las 3 turnos a un solo turno, o sea, la fábrica habían reducido muchísimo todo lo que es la producción. Por ende, hoy con un poco más de ingreso de productos importados, con un poco más de fluidez de dólares, se empezó a acomodar la producción. Y al acomodarse la producción, se acomoda también los precios. Entonces va todo de acuerdo, y una vez que se acomodan los precios, que se están acomodando, que consideramos nosotros que todavía falta un poco que bajen, falta un poco que aparezcan las bonificaciones y falta un poco que aparezcan todavía más las tasas cero, que en definitiva tasa cero es bajar el precio. Una vez que esto aparezca, se van a empezar a acomodar las listas y me parece que van a empezar la gente a poder empezar a armar su cadena, que el que tiene el 2020 pueda comprar el 2022 y el 2022 el 0 kilómetros, y bueno, empezar a armar todo desde arriba para abajo, ¿no? Hábleme de algunos temas que le quiero preguntar con, digamos, cierta justeza. ¿Cuál es hoy el automóvil más económico del mercado? Bueno, hoy hay algunas marcas que han aparecido liderando hablamos de automóviles, ¿no? Liderando siempre, hace algunos años, está el Fiat Cronos. Hoy aparece un Volkswagen, que es un Polo, que lo han acomodado muchísimo en el precio.
Y bueno, aparecen productos nuevos. Renault está alargando algunos productos puntualmente basados en la parte eléctrica, con componentes electrónicos, y empezaron a aparecer. Pero económicamente hoy los productos más económicos son los Cronos y hay algunos de Volkswagen y también Renault está alargando algunos. ¿Qué pasa con el mercado de las pickups? ¿Cuál es la más elegida y dónde están haciendo foco para competir? Porque sabemos que es quizás donde esté centrada la mayor atención de las terminales. Mire, en doble cabina, habló de doble cabina en pickups. El mercado estuvo liderado casi hace algunos años, casi por Toyota. Hoy lo está peleando mucho Volkswagen y bueno, entraron en competencia también Nissan, que es un producto nacional que anda muy bien, y apareció de la mano de Nissan también, que son primos hermanos, la parte de Renault con el Alaskan, que es un producto que está funcionando muy bien, si bien recién empieza a caminar, va a funcionar muy bien. Así que, pero todavía el mercado lo sigue liderando Toyota bueno, por un montón de cuestiones, que hace muchos años que está, y seguido por Volkswagen. La baja del impuesto país que podría producirse el próximo mes va a tener incidencia de acuerdo a lo que ustedes estiman, conociendo la participación que tienen las autopartes en cada uno de estos vehículos y sobre todo los elementos importados que componen estos vehículos. Mire, nosotros estamos esperando la quita del impuesto país. Para nosotros es algo muy importante, teniendo en cuenta la liberación también de la parte del campo. El campo es el que está moviendo mucho, siempre movió las actividades, sobre todo en las zonas como las de ustedes, como la nuestra, ligado profundamente al campo. Por ende, la quita del impuesto país nos parece muy importante, no solamente para la baja, sino para que el tema del campo empiece a producir un poco más y a liberar todo lo que tiene. No se olvide que todavía el campo no empezó a vender lo que tiene en silo bolsa, y bueno, eso va a empezar a mover un poco más la rueda. Nos parece, para hacer un panorama un poquito más amplio, nos parece que lo que está por venir va a ser muy bueno en tanto siga como está, vio como las políticas, como son las nuestras, muy variables, pero me parece que, no, mejor dicho, no es un análisis personal, sino un análisis de la Cámara, que si esto sigue como está, vamos a tener un muy buen final de año. Recordaba ya por los 90, sobre todo haciendo foco en la obsolescencia del parque automotor en la actualidad, promedio 14 años, es decir, es un parque automotor envejecido, una implementación de programas vinculados a promociones, digamos, por ejemplo el plan canje en aquel momento. ¿Esto es algo esperable en estas condiciones? ¿Hay contexto para que sea posible alguna situación que alimente la posibilidad de cambio de vehículos, de unidades con mayor fluidez? Sí, pues sin duda en su momento el plan canje funcionó. No creo que se pueda dar, pero la realidad es que para mí lo que mejoraría la actividad es un reacomodamiento de precios, la baja de las tasas de interés de los créditos, Sí, sí, y lo genuino, eso es nada lo de que más mueve anabólicos. la economía. Ujú. Entiendo. Eso, Se está conociendo por estas horas que, por supuesto, hay algunos regímenes de inversión que están pensados para grandes sectores. En el sector automotor, ¿podría llegar a implementarse algún RIGI? ¿Tienen novedades en relación a ese tema? Nosotros no tenemos novedades, pero hace 15 días que tuvimos una reunión en San Francisco con la apertura de la cuarta edición de Exposición Automotor. Una de las reuniones nos decían que las posibilidades de inversión de las terminales para la fabricación de productos distintos que no están fabricando en la Argentina es una gran posibilidad que se abre para el año que viene. No se olvide que hubo muchos de los parques industriales y de las fábricas que dejaron de funcionar y que la reapertura lleva mucho dinero y mucho tiempo.
por lo cual nos comentaban que las terminales están dispuestos a invertir ese dinero para que empiece a funcionar todo como funcionaba en los mejores años, ¿no? Pero insisto con lo que decía el presidente, si nosotros no tenemos un lineamiento de créditos y un reacomodamiento de listas con una producción adecuada, me parece que no va a funcionar y es a lo que todos estamos apuntando, que el campo empiece a liquidar y que esto empiece a caminar un poquito más firme como está caminando hasta ahora. A este ritmo, ¿cuál es, esta es la última consulta que les hago, cuál es la previsión de venta de vehículos para este año? ¿Con cuántas unidades podría terminar? La verdad que el número no lo tenemos. Lo que está estimado es un número que no es muy alentador. La realidad que se prevé más o menos la cantidad de autos que igual al año pasado, al 2023. 300 Eso y pico mil. es lo que más o menos tenemos. Convengamos que el mes de julio siempre ha tendido a subir un poquito y cerca de fin de año tiende a bajar la venta. Y esa, según las perspectivas, nos va a dar más o menos los mismos números que el año pasado. Ha sido cada uno de ustedes muy gentil en atendernos, el panorama que nos han brindado también ha sido muy valioso. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a Un placer, hasta ustedes. luego. Hasta luego.